Son pasadas las 8 de la tarde, hermanos amados. Les saludo a cada uno de ustedes. Qué bueno que pueden conectarse para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina, dice el Nuevo Testamento, acerca de los creyentes, los primeros creyentes. Ellos perseveraban en la doctrina. La semana pasada comenzamos viendo lo que tiene que ver con la Reforma Protestante. Hicimos un paréntesis en relación a lo que hemos estado trayendo de la Iglesia. Luego lo vamos a retomar, pero ahora estamos, como es el mes de la Reforma, mes de octubre, mes de la Reforma Protestante, hicimos este paréntesis, insisto, para poder ver las 5 solas de la Reforma. Y la semana pasada estuvimos viendo sola escritura, cómo la escritura es la regla suprema que nos norma, que nos guía. Es a la escritura a la que le debemos obediencia absoluta, no a las tradiciones, no a los acuerdos humanos, solamente a las escrituras. Hoy vamos a ver la sola fe, cómo el hombre se puede salvar. Cómo el hombre se salva, cómo el hombre se ha salvado durante la historia, cómo el hombre se salva el día de hoy y cómo el hombre se va a seguir salvando hasta que Cristo venga. Así que nuevamente, hermanos, a los que se van conectando, Dios les bendiga. E insisto, es bueno que nos juntemos a estudiar la palabra del Señor juntos. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe, vamos a pedirle al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para poder captar, aprender lo que tu palabra quiere esta tarde enseñarnos. Padre, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Tu nombre es santo porque tú eres santo. Y te damos gracias, oh Padre, por esta tarde de estudio, donde tu iglesia, Señor, se adecua a los tiempos que nos toca vivir, especialmente acá, Señor, en la ciudad de Osorno. Nuevamente, Señor, estamos en cuarentena, no podemos tener contacto los unos con los otros, pero gracias te damos, Señor, por estas redes, por el internet, por los computadores, los teléfonos y por todos los aparatos que tú nos permites, Señor, tener para poder seguir propagando tu palabra, enseñando tu palabra y para que tu pueblo siga escuchando sobre ti, sobre lo que tú haces, sobre lo que tú estás haciendo y sobre lo que tú vas a hacer. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Nosotros somos limitados, muy limitados, pero tenemos tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te pedimos que nos guíes y entregamos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sola fe. Y antes de ir y ver qué implica la sola fe, yo quiero partir diciendo a modo de introducción, hermanos amados, que lo que nosotros vamos a ver hoy es una doctrina cardinal. Nosotros podemos discrepar en muchos asuntos de doctrina. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas tal vez, pero seguimos siendo hermanos, seguimos siendo miembros de la familia de Dios. Pero si hay algo en que nosotros no podemos discrepar es en esta doctrina de cómo el hombre se salva. Más en nuestro contexto latinoamericano, donde nosotros fuimos evangelizados en primer lugar por la Iglesia Católica Romana, que es una iglesia que no cree en la doctrina de la salvación solamente por fe. La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación, porque así lo entienden ellos, es una especie de sinergismo entre la gracia de Dios, la gracia que Dios otorga a los hombres, ¿ya? Es una especie de sinergismo entre la fe puesta en Dios más las obras que nosotros como personas podemos hacer.
Es cuando se mezclan, se juntan estas dos cosas que el hombre puede llegar a la salvación. La gracia de Dios por un lado, la fe puesta en Dios, pero también tenemos que incluir allí nuestras obras, nuestras buenas obras, para que Dios nos escuche, para que Dios nos perdone. Eso es lo que la Iglesia Católica Romana ha entendido por los siglos, es lo que la Iglesia, esa Iglesia en particular, ha enseñado también por siglos. No es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros enseñamos. Nosotros sí creemos en las buenas obras, pero no creemos que estas buenas obras tengan el poder o la capacidad de salvarnos, sino que creemos en las buenas obras una vez que ya hemos sido salvos como evidencia de nuestra salvación. Eso es lo que el libro de Efesios nos enseña, que Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas, pero esas buenas obras son el testimonio público de nuestra salvación. No las hacemos para alcanzar salvación, y ahí está la gran diferencia, o una de las tantas diferencias que nos separan de esta iglesia. Decir también a modo de introducción, hermanos, estoy tomando algunos párrafos del libro Enseñanzas que transformaron el mundo, donde el autor de este libro dice: la discusión de esta doctrina es la que le dio inicio al movimiento de la Reforma. Fue esta doctrina la que impulsó el movimiento de la Reforma protestante, y fue esta doctrina en particular la que llevó a los reformadores a romper todo lazo que mantenían con la Iglesia Católica de la época. Fue, insisto, esta doctrina que nosotros vamos a ver hoy. En particular, Martín Lutero, que terminó siendo uno de los más grandes defensores de esta doctrina en el tiempo de la Reforma, él comenzó, nosotros sabemos por la historia que él comenzó o no siempre creyó que la salvación se podía alcanzar solamente por la fe. Martín Lutero vivió años, muchos años de su vida atormentado por los pecados, por sus pecados, y cómo él podía alcanzar la comunión con Dios. Él estaba consciente de que la vida de pecado que él llevaba iba a terminar en un estado de condenación, y eso es lo que continuamente atormentaba a Martín Lutero. Dice la historia que él un día fue atrapado por una gran tormenta, iba en su caballo y uno de los rayos de esta tormenta cayó cerca de donde él estaba, y en el temor que causa este escenario, Martín Lutero dice: Santa Ana, sálvame, que me haré monje. Y luego, al sobrevivir esta tormenta, 2, 3 días después, él va y se vuelve precisamente monje en el monasterio de los agustinos. Pero una vez que Martín Lutero estaba en este monasterio, él continúa con la lucha interna que tenía sobre su pecaminosidad, cómo él podía alcanzar el perdón. Se dice, y voy a leer aquí, dice: Lutero vivía una vida monástica bastante santa a los ojos de los hombres, pero aún así no encontraba paz para su alma. Él supo dormir casi desnudo en el frío del invierno, tratando de castigar su cuerpo. Supo confesarse hasta 2 y 3 horas diariamente. Y al alejarse del confesionario, dice la historia, que cuando iba camino o se estaba alejando, si venía a su mente un pecado que él había cometido o un mal pensamiento, tal vez él volvía y se seguía confesando delante del sacerdote. Aunque él estaba en un monasterio, en el monasterio de los agustinos, su alma no encontraba paz. Su alma seguía atormentada porque aún, insisto, después de la confesión que él podía hacer, había algo en su interior que no le permitía experimentar la paz.
De manera que aquí es donde Lutero comienza a descubrir que el problema no estaba fuera de él, sino que el problema del hombre está dentro del hombre. Lo que atormentaba a Lutero, dice el libro que cité o que estoy citando, era que a pesar de ser un monje impecable frente a los ojos de los demás, no encontraba paz para su alma, lo cual lo llevaba a confesarse constantemente. Lutero describió este periodo de su vida como uno de gran desesperación. Él dijo haber perdido el contacto con el Cristo Salvador y Consolador de la vida, quien se había convertido, escucha la opinión que Lutero tenía de Dios, quien se había convertido en un carcelero y torturador de su alma, porque él no podía estar en paz a pesar de la manera y la insistencia en que él se confesaba. Esto llegó a atormentarlo tanto que cuando alguien le preguntó a Lutero si él amaba a Dios, él respondió: ¿amar a Dios? Yo a veces lo odio. Yo a veces lo odio porque, insisto, a pesar de todo lo que Lutero hacía para poder confesar sus pecados, la insistencia con lo que él hacía, cómo él castigaba su cuerpo, él no podía encontrar la paz. Todo esto en el año 1510 al 1517, hasta que finalmente Lutero estaba enseñando y estudiando la carta de Pablo a los romanos, que Lutero entendió la frase que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice que el justo por la fe vivirá. Y es allí donde comienza a nacer el concepto de sola fe, que es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Eso era a modo de introducción, un poco de historia, muy condensada obviamente. No tenemos tiempo ni el espacio para hablar de toda la historia. Pero este hombre que quería buscar la paz con Dios, que no la encontraba a pesar de pasar 2, 3 horas confesando todos sus pecados, logró entender por la misericordia de Dios Romanos 1:17, que dice: más el justo por la fe vivirá. Esa es la última parte del versículo. La primera parte de este versículo dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Yo te acabo de decir que la sola fe era el corazón de la Reforma. La doctrina de la salvación solamente por fe es una de las doctrinas, hermanos, más fáciles de ver en todas las Escrituras. Tú, donde vayas en la Escritura, tú te vas a encontrar que la salvación se alcanza mediante la fe. Para Lutero, una vez que él descubrió esta doctrina, la doctrina de sola fe, era la doctrina, de la justificación por la fe, era el principio sobre el cual se levantaba o se caía la iglesia. De hecho, él decía textual: si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana, porque esta es la piedra angular de las doctrinas cristianas. Es esta la doctrina que nos separa de todas las demás religiones existentes, la salvación por la fe. De hecho, hermanos, cuando tú vas por la calle o cuando tú le preguntas a las personas si ellas creen que ellas van a terminar en el cielo o en el infierno, las personas se asumen que ellos no son lo suficientemente malos como para terminar en el infierno. Ellos frecuentemente responden: yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he sido infiel, yo tal vez he hecho algunas pequeñas cosas malas, pero en comparación a los demás yo no estoy tan mal, yo no veo por qué Dios debiese cerrarme las puertas del cielo. Es más, cada vez que una persona parte del escenario de esta vida, nosotros vemos que las personas automáticamente
solamente piensan que Dios tiene que, o que esa persona tiene que estar en el cielo, porque los que conocieron a esa persona vieron que era una persona tal vez moralmente, que vivió una vida moralmente aceptable. Pero cuando vamos a la Escritura, y es lo que vamos a ver hoy, nos encontramos con algo totalmente distinto. Nuestro mundo está lleno de personas que van por él caminando pensando que no son lo suficientemente malos como para no tener el favor de Dios. Nosotros nos miramos, nos examinamos, frecuentemente nos comparamos con los demás y al compararnos con los demás asumimos que llevamos una vida moralmente aceptable delante de Dios y que eso tiene peso suficiente como para abrirnos las puertas del cielo. Pero lo cierto, mis hermanos, es que la Biblia no es algo ambigua en este tema, no es para nada ambigua en realidad. La Biblia es sumamente clara en cómo el hombre puede alcanzar salvación. Escucha lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 20 al 26. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje que yo te acabo de leer es considerado como el corazón de la epístola de Pablo a los Romanos. Y Romanos es considerado al mismo tiempo la corona teológica del Nuevo Testamento, de manera que este pasaje que tenemos aquí podríamos definirlo como uno de los más importantes de todo el Nuevo Testamento. Y aquí se nos dicen algunas cosas interesantes. En primer lugar, se nos dice que por medio de las obras de la ley nadie será justificado, versículo 20. En otras palabras, nuestros mejores esfuerzos no son suficientes para cumplir con la ley de Dios. Porque, hermanos, tratar de cumplir en nuestros esfuerzos la ley moral de Dios no es suficiente. Tratar de cumplir la ley no basta para alcanzar un carácter moral que nos garantice nuestra salvación del alma. O en otras palabras, tratar de cumplir la ley no es suficiente para alcanzar la santificación necesaria para que nosotros estemos en comunión con un Dios 3 veces santo. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios hace, y esto lo hemos dicho bastantes veces, es revelarnos el carácter de Dios, porque la ley es la expresión de quién es Dios. Y cuando la ley nos muestra el carácter de Dios, también nos muestra nuestra condición. Y al mostrarnos nuestra condición, nos muestra también el estado de pecado en el que nosotros frecuentemente estamos y el destino final si es que no pasa algo en el camino que nos libere de ese estado de pecado. Dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nota, hermano querido, que este versículo comienza con dos palabras. Número 1, pero. Y número 2, ahora. Pero ahora.
¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que ponerle atención a todos los detalles que están allí, de manera que estas dos palabritas, pero ahora, son sumamente significativas porque con estas palabras Pablo nos está diciendo que antes las cosas eran de una manera y que ahora son de otra manera. Déjame decirlo de nuevo. Estas dos palabritas, pero ahora, nos muestran que antes las cosas eran de una manera y ahora son de otra manera. Pastor, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que era distinto antes? Bueno, antes de venir a Cristo, ¿sabes? La ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios estaba sobre tu vida y sobre mi vida. Escucha cómo lo dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ah, pastor, pero nosotros ve que nosotros tenemos vida eterna porque allí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sí, amén. Ahora nosotros somos creyentes, creemos en el Hijo, tenemos vida eterna. Pero escucha lo que dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere creer en el Hijo, el que no ha aceptado al Hijo como suficiente Salvador, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y hubo un momento en que nosotros no creíamos en el Hijo porque nadie nació siendo creyentes. Hubo un momento de nuestra vida en que nosotros no éramos creyentes. De manera que en ese momento la ira de Dios estuvo sobre nosotros. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios pasivo frente a la incredulidad de los hombres. Antes de venir a Cristo, nosotros estábamos manchados por el pecado. Y esa es la razón de por qué la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y esa es una de las malas noticias que el hombre necesita escuchar antes de escuchar una buena noticia. Una de las cosas que la iglesia necesita decirle a los hombres no es solamente, hey, Dios es amor. No, los hombres necesitan escuchar también que si ellos no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, la ira de Dios está sobre ellos. Eso es lo que la palabra del Señor dice en Juan 3:36. Como la ira de Dios está sobre los hombres, todos los hombres que no se vuelvan a Cristo terminarán indudablemente en el infierno. No importa la opinión que los demás puedan tener de fulano, si ese fulano no se vuelve a Cristo va a terminar en el infierno. Ahora, antes de Cristo, en el régimen de la ley, las personas vivían bajo la esclavitud del pecado. Eso también lo dice la Escritura. Y esta esclavitud consistía en tener la voluntad sometida al pecado de manera permanente. Antes de venir a Cristo, nuestra voluntad estaba sometida de manera permanente a los caprichos del pecado. Era el pecado el que tenía señorío sobre nuestra vida. Escucha cómo Pablo se lo transmite a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿A qué? Al Evangelio. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escucha, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
El siervo del Señor, el que ha conocido la verdad, no debe ser contencioso, no está llamado a ser contencioso. No, debe ser una persona amable, amable con todos, sin ser parcial. Tiene que tener la capacidad de enseñar la palabra del Señor, tiene que conocer la palabra del Señor, tiene que conocer el Evangelio del Señor, tiene que aprender a sufrir por el Señor. Pero también tiene que, con mansedumbre, corregir a los que se oponen, porque siempre va a haber gente que se opone al Evangelio. Y tiene que corregirlos teniendo en mente la salvación de ese que se opone y la misericordia de Dios, por si quizás, dice Pablo, Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. De manera que cada persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe está siendo dominado, esclavizado por el diablo y están cautivos a la voluntad del diablo. Pero ahora, no te olvides de esa frase, pero ahora las cosas son distintas. Nuevamente al versículo 21, escucha, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La palabra justicia en el Nuevo Testamento se refiere a varias cosas. Se refiere a la justicia que aplica un juez. En este caso, a Cristo al erradicar el pecado al final de los tiempos. Él es el juez entre jueces. Y en segundo lugar, se refiere a la rectitud moral de Dios o Jesucristo. La palabra justicia se refiere en otros casos a la rectitud moral de Dios o del Señor Jesucristo, y ese es el contexto del versículo 21, de manera que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la rectitud moral de Dios por medio de Jesucristo para todos aquellos que creen. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Pastor, ¿podría decirlo de nuevo porque no lo entendí? No hay problema. Pablo nos está diciendo que ahora se ha manifestado la rectitud moral de Dios por medio del Señor Jesucristo para todos los que creen. Pastor, aún todavía sigo sin entender. No te preocupes. Vamos a seguir avanzando y lo vas a entender muy claramente. En el versículo 23 dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Al menos los que hemos nacido de nuevo ya no estamos destituidos. Hay un gran grupo, millones y millones de personas que siguen estando destituidos de la gloria del Señor, y la única manera de dejar esa condición es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, porque desde que Adán y Eva pecaron, ningún hombre ha vivido de manera tal que se haya ganado la salvación. Piensa en los grandes hombres de la fe, los grandes hombres que muestra la palabra del Señor. Aún piensa en los padres de la fe. Lo cierto es que todos ellos tuvieron un carácter moral imperfecto, incapaz de asegurarles la salvación. El único que ha caminado sobre la tierra con un carácter moral perfecto es Cristo. Nadie más. Porque para alcanzar, hermanos amados, la salvación, nosotros como personas necesitamos tener un carácter moral perfecto, lo que implica vivir una vida entera sin cometer un solo pecado. Sin cometer un solo pecado, y eso solo Cristo lo ha logrado.
nosotros ya somos culpables de haber quebrantado todos los mandamientos de la ley. Porque Santiago dice que si nosotros cometemos un solo pecado, nos hacemos culpables de todos los pecados. Solamente Cristo ha podido vivir una vida santa de principio a fin. Cristo nunca cometió pecado. Cristo siempre vivió complaciendo a Dios, porque cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es complacer a nuestra carne. Pero Cristo, lo voy a decir nuevamente de manera negativa, nunca cometió pecado. Y ahora lo voy a decir de manera positiva. Siempre vivió complaciendo a Dios. De hecho, él mismo dice en Juan 4:32 que su comida era hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. ¿Y quién lo había enviado? Bueno, su Padre. El alimento, lo que nutría, lo que le daba fuerza, energía a Cristo, era vivir para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el estándar de Dios Padre es tan alto que solamente Cristo ha podido cumplir con ese estándar, ha podido pasar ese estándar, y esa es la rectitud moral que Él otorga por medio de la fe puesta en Él. La ley no puede salvarnos. Por eso ahora dice el versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado. La rectitud moral que Dios nos exige es una rectitud que se obtiene no por la ley, sino que se obtiene aparte de la ley. Supongamos que Dios decidiese hacer una especie de perdonazo de nuestros pecados y que decretase que Él dice, bueno, desde ahora todos los seres humanos van a empezar de cero. Ahí está mi ley. A ver quién puede alcanzar salvación. Ya no les voy a tomar en cuenta el pecado que han heredado de sus padres, de Adán y Eva. No, cada uno va a empezar de cero y va a tener que alcanzar la salvación. A ver, ahí está mi ley. ¿Quién puede cumplirla? Lo cierto es que si Dios hiciese eso, a los segundos, a los minutos, a las horas tal vez, nuevamente todo el mundo estaría condenado porque nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de cumplir a cabalidad con la ley de Dios. Por eso insisto, la palabra de Dios dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, el carácter moral de Dios por medio de la fe. De ahí, mis hermanos, la doctrina de sola fe. Porque la salvación no la obtenemos por algo que nosotros hacemos, sino que la obtenemos por la forma en que otro vivió, y ese otro es Cristo. A la luz de la Escritura, la Iglesia Católica Romana y en realidad todas las demás religiones están sumamente equivocadas. Es más, están entendiendo y enseñando herejías, porque Cristo dijo en la cruz, consumado es, ya no hay nada más que hacer, no podemos agregarle nada más a lo que Cristo ha hecho. No, la salvación solamente depende de lo que Cristo hizo mientras vivió, la forma en que murió y cómo Él resucitó. Consumado es. Decir que la salvación del hombre depende de tanto de poner la fe en el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo de las obras que nosotros podamos hacer. Eso es manchar una vida santa como la de Cristo con vidas pecaminosas como la de nosotros, que la misma palabra del Señor dice que aún nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué podemos aportar nosotros para ser salvos? Absolutamente nada. Absolutamente
nada. Mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, estaba crucificado allí, nuestros pecados le fueron imputados. Como lo dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Te das cuenta? Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo cuando estaba en el madero. Mi pecado, tu pecado le fueron imputados, le fueron cargados a él. Fue precisamente, hermanos, porque llevaba sobre él nuestros pecados, que el Padre, que es 3 veces santo, momentáneamente se separó de Cristo el día en que Cristo estaba siendo crucificado, al punto que Cristo tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero de la misma manera en que tus pecados y mis pecados le fueron imputados a Cristo en el día en que Él fue crucificado, ¿sabes? En el día en que nosotros nos volvemos a Cristo en arrepentimiento y fe, su santidad, su carácter moral perfecto nos es imputado a nosotros. Permíteme explicarlo de esta manera. En la cruz del Calvario, el peso del pecado de todos los hombres estaba sobre los hombros de Cristo. Y como Dios, que es 3 veces santo, no puede relacionarse con el pecado, Dios tuvo que apartarse de Cristo, porque Él estaba siendo pecado. Pero cuando nosotros nos volvemos a Cristo, le entregamos, le rendimos nuestra vida a Cristo, en ese momento el carácter moral de Cristo nos es imputado a nosotros. Y cuando Dios nos ve, ahora Él ve el carácter moral de Cristo imputado en nuestra vida y Él no se aparta de nosotros. Es más, Él nos dice, ¿sabes qué? Tú ahora puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, el trono donde Dios gobierna toda la creación. Acércate confiado porque yo estoy viendo en ti la santidad perfecta de Cristo. Todo esto que yo te acabo de decir, Pablo lo resume en un solo versículo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Permíteme un momento de glosar este versículo. Pablo comienza diciendo, al que no conoció pecado. Como ya lo hemos dicho, ese es Cristo. Él vivió sin pecado. Él vivió una vida perfecta. Él vivió en obediencia perfecta al Padre. Él fue el que no conoció pecado. Y Pablo continúa, por nosotros. Ahora, ¿quiénes son esos por nosotros? Esos, mis hermanos, son todos los que el Padre le ha dado al Hijo para que alcancen salvación. Es un grupo determinado de personas que el Padre le ha entregado al Hijo para que ellos puedan alcanzar salvación, como el mismo Señor Jesús lo dice en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí
Esa es una condición previa necesaria. Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pastor, ¿qué fue lo que dijo condición qué? Condición previa necesaria. ¿Qué es eso? Una condición previa necesaria es algo que tiene que ocurrir antes de que otra cosa ocurra. De ahí el nombre, condición previa necesaria. Para que el hombre se vuelva a Cristo, antes de que el hombre se vuelva a Cristo, tiene que ocurrir otra cosa. Y esa otra cosa es la condición previa necesaria. Escucha nuevamente el texto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Te das cuenta? Para yo volverme a Cristo, el Padre que envió a Cristo tiene que llevarme a Cristo. Esa es la condición previa necesaria. De manera que cuando Pablo dice, por nosotros, es un grupo en particular de personas que el Padre le ha dado al Hijo para que el Hijo, una vez que los tiene, les dé salvación. Al que no conoció pecado por nosotros, y la tercera parte es, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. Porque la salvación es un plan que nació en la mente y en el corazón de Dios Padre. Él lo hizo pecado. La salvación es su plan y no se podría haber llevado a cabo al menos que Él la iniciara y la aplicara. De ahí que Juan dice, escucha un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese Dios allí es Dios Padre, que ha dado a su Hijo. La salvación es algo que nació en la mente y en el corazón de Dios Padre. Por eso que la Escritura nos dice que la gloria siempre sea a Dios. Solo Dios, mis hermanos, podía diseñar una expiación por el pecado que satisficiera su justicia, propiciara su ira y fuera consecuente con su amor, gracia y misericordia. Permíteme decirlo de nuevo. Solo Dios podía diseñar una expiación. Expiar es borrar los pecados. Una expiación por el pecado que satisficiera su justicia, propiciara su ira, propiciar es aplacar, y fuera consecuente con su amor, gracia y misericordia. Solo Dios podía diseñar un plan en el cual la segunda persona de la Trinidad, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la última parte del versículo lo estamos desmenuzando un poco. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el griego esta es una cláusula de propósito. Hermanos, el que Dios le impute el pecado de los creyentes a Cristo y que la justicia de Dios se le impute a ellos es lo que permite nuestra salvación en el plan de Dios. Esa es la razón de que los creyentes somos hallados en Él, como dice Pablo, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el Salmo 130, versículos 3 y 4.
si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Señor, si tú mirases los pecados del mundo, ¿quién puede mantenerse en pie diciendo yo no tengo pecado? Pero en ti, dice el salmista, hay perdón para que seas reverenciado. Señor, es verdad, si tú miras a los pecados, todos somos reprobados. Esa es una verdad. Pero la otra parte de la verdad es que el perdón está en ti. Ahora, mis hermanos, nuestro pecado, y quiero ser redundante en esto, es imputado a Cristo. Y la rectitud, la perfección moral de Cristo es imputada a nosotros. Sin embargo, como Lutero decía, nosotros somos simul justus et pecador. Simul justus et pecador. Eso es latín. En español sería, nosotros somos justos y pecadores a la vez. Tenemos una justicia moral imputada, pero seguimos lidiando con el pecado. Porque en la cruz ocurrieron dos cosas, o la cruz permite que ocurran dos cosas. Número uno, nosotros quedamos sin deuda. Imagínate por un momento que tú tienes una deuda con el banco, una deuda de millones y millones de pesos, y no tienes cómo pagarla y el banco te está cobrando. Tú sabes que tienes que pagar esa deuda o tú, si no la pagas, tú conoces las consecuencias de no pagar esa deuda. Pero viene una persona y deposita, que sería imputarte, deposita todo lo que tú debes desde su cuenta a tu cuenta. Tu deuda con el banco quedaría en cero. Ya no tendrías deuda con él. Aunque tú sabes que tú no has pagado ni un peso de todos los millones y millones que debías. Eso es lo que pasó con Cristo. Nosotros teníamos una enorme deuda con Dios al punto que la ira de Dios estaba sobre nosotros. No teníamos cómo pagar. Otro pagó toda la deuda que nosotros teníamos y en la cruz nosotros quedamos sin deuda. Ahora nosotros sabemos que nosotros no hemos puesto ni un peso siguiendo el ejemplo de aquella deuda. Y lo segundo, que en la cruz nosotros adquirimos una santidad ajena que nos ha sido otorgada al creer en Cristo como Señor y Salvador, y esa es la santidad de Cristo. Tú has escuchado de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Un hombre que vivió por fe, fue movido por la fe, al punto que insisto que él fue considerado el padre de la fe. Y escucha lo que dice el libro de Génesis capítulo 15 versículo 6 sobre Abraham. Y creyó a Jehová, el que creyó allí es Abraham, y le fue contado por justicia. De acuerdo a todo lo que ya he dicho hasta ahora, el texto nos está mostrando y diciendo que Abraham creyó y producto de creer le fue contado por justicia. Justicia, acuérdate, carácter moral perfecto. De manera que el texto nos está diciendo, en el momento en que Abraham creyó en Dios, ese acto de fe le fue contado por carácter moral. El creer fue lo que hizo que a Abraham se le imputase un carácter moral perfecto. La razón, hermanos, de que Abraham fuese salvo fue su fe. Es más, en el texto
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La frase le fue contado viene del griego logizomai, que significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a otro. Logizomai, tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a otro. En el momento en que Abraham creyó, Dios tomó algo. ¿Qué es ese algo? El carácter moral, la vida moral de Cristo, y se lo imputó a Abraham. Por eso le fue contado por justicia. Mira, ya comienzo a cerrar, pero no quiero hacerlo sin antes dejar de leer una historia que aparece en este libro, simpática por lo demás, y que viene a reforzar todo lo que yo esta tarde he estado diciendo. Te pido paciencia. Son un par de párrafos, pero viene a reforzar todo lo que yo he estado diciendo. Había una vez un cantante extraordinario del imperio de un rey. Este cantante tenía un gran deseo de agradar al rey y de cantar para él, y pensó que al ser el mejor cantante, y como todo el mundo conocía su reputación, cuando se presentara a la puerta del rey, con toda seguridad lo dejarían entrar. Él se presenta, pero es rechazado. Entonces piensa que lo que ha ocurrido es que él no se presentó con ropas de la realeza, por tanto, decide pasar largos años cantando y acumular suficiente dinero para comprarse un caballo digno de la realeza y ropas dignas de la realeza. Después de años de realizar sus mejores esfuerzos y de ganar dinero a través de esos esfuerzos, él decide comprar las mejores ropas posibles y el mejor caballo, y luego ir a ver al rey, y vestido de gala y montando en su caballo blanco, llega el día para visitar al rey. Pero él se acerca al castillo. Este famoso cantante se cae y se ensucian y se rompen sus ropas, y el caballo se enloda. Él comienza a llorar porque sabe que si antes lo habían rechazado, con más razón lo harían ahora. Cuando vuelve hacia su casa, se va llorando y se encuentra con el príncipe, el hijo del rey, que le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y el cantante le explica lo que ha ocurrido. El príncipe era un hijo bueno y decide prestarle su capa y le dice, ponte mi capa, que ha de cubrir lo sucio. Pero además los soldados de mi padre saben a quién pertenece esta capa y cuando ellos la vean desde lejos, la reconocerán y te abrirán la puerta y te llevarán hasta la presencia de mi padre. El cantante así lo hizo y al llegar a la puerta, los soldados reconocieron la capa y debido a ese solo hecho, ellos decidieron tomar al joven de la mano y llevarlo hasta la presencia del rey. Él pudo hacer eso porque el príncipe le había prestado su capa. Llegó ante el rey no porque estaba limpio, sino porque la capa del príncipe cubría su ropa sucia. Y eso, mis hermanos, es como ocurre con nuestra salvación. Nosotros no llegamos a Dios con nuestra ropa, por decirlo, siguiendo el ejemplo. Nosotros llegamos a Dios con la justicia, con el carácter moral de Cristo que nos cubre como la capa cubrió a este hombre de la historia. Y cuando empezamos a avanzar hacia el trono de la gracia, todos los que están allí, los serafines, los querubines, todos los que siempre han vivido en santidad, nos ven a nosotros igual de santos porque estamos cubiertos con un carácter moral, que es el carácter moral de aquel que es 3 veces santo. Hermanos amados, la salvación se alcanza únicamente creyendo y confiando en lo que Cristo ha hecho.
Es imposible que nosotros alcancemos salvación por nuestras buenas obras. Imposible. La salvación es solo por fe. Solamente por fe. Ahora, la fe que salva, que limpia de pecado, tiene que tener 3 elementos. Y con esto cierro. La fe que salva, la fe que limpia de pecado, tiene que tener 3 elementos. Número 1 es lo que los reformadores llamaban notitia. La fe que salva necesita ser informada por lo que Cristo ha hecho por mí. Eso es el contenido de la fe. Esa es la razón de por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio. La gente necesita la noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En un contexto latinoamericano donde yo te acabo de decir, la gente cree que por sus buenas obras va a ser salva. Y como tal vez viven una vida moral para la sociedad aparentemente aceptable, no ven la necesidad de volverse a Cristo, nosotros tenemos que ir y decirle, hey, fulano, fulana, tus buenas obras no son suficientes, deja de confiar en aquello y pon tu confianza en Cristo. Ellos necesitan escuchar la noticia. Pero esa es solo una parte de la fe que salva. El segundo elemento de una fe que salva es lo que los reformadores llamaban ascensus, que implica entender y creer la verdad que ha sido entendida. Porque, hermanos, una cosa es escuchar el Evangelio, pero escuchar el Evangelio no salva. Yo necesito creer la verdad que yo he entendido. Un ateo puede entender el Evangelio, pero no porque un ateo entienda el Evangelio quiere decir que ese ateo es salvo. No, porque él no ha creído en el Evangelio. De manera que la gente necesita la noticia, escuchar, y necesita el ascensus, creer. Y lo tercero, porque sabes, mis hermanos, o sabes, esa es la mejor frase, sabes, el creer tampoco es suficiente. Escuchar el Evangelio y creer el Evangelio todavía no es suficiente. Y tal vez alguien esté diciendo, pastor, pero ¿y Cristo no vino diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio? ¿Por qué usted dice que eso no es suficiente? Bueno, porque la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. Segunda de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 19. Los demonios han escuchado el Evangelio, escucharon a Cristo predicar. Ellos creen en el Evangelio, creen y además tiemblan. Santiago 2:19. La pregunta es, ¿por qué ellos escucharon y por qué ellos creyeron son salvos? No, porque falta el tercer elemento de una fe que salva, y esa es lo que los reformadores una vez más llamaron fiducia, que es poner la confianza en Cristo. Y esa confianza es lo que los demonios no han depositado. Ellos escucharon el Evangelio, ellos creyeron en el Evangelio, pero ellos no pusieron su confianza en Cristo. Es más, ellos son demonios precisamente porque viven rebelándose contra el señorío de Cristo. De manera que para ser salvos nosotros necesitamos confianza, fe en que la santidad de Cristo imputada a nosotros es lo único que nos califica para entrar al reino de los cielos
Y eso es sola fe. Eso ocurre el día en que tú te arrepientes, en el día en que yo me he arrepentido de todo corazón, he ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando eso ocurre, el carácter moral de Cristo me es imputado. Y cuando eso me es imputado, Dios Padre me ve y me ve como una persona santa. ¿Te das cuenta, hermano amado? La salvación es solo por fe. Tú no necesitas, querido, hacer buenas obras. No necesitas castigar tu cuerpo como lo hacía Lutero. No necesitas ver a Cristo, a Dios como un torturador de tu alma, como lo hacía Lutero. No, tú necesitas ver a Cristo como el que puede darte paz precisamente al alma, pero esa paz viene cuando tú depositas tu confianza en Él. Sola fe, una doctrina cardinal para nosotros. ¿Es la doctrina donde la iglesia se levanta o la iglesia se cae? No creemos en las buenas obras para ser salvos. Somos salvos por obra, pero por la obra de Cristo, no por lo que nosotros podamos hacer. Así que mi hermano amado, Dios te bendiga. Saludar antes de orar a los que se conectaron, no los puedo ver en la pantalla, pero les dejo mis saludos. Y a los que no son creyentes, pero tal vez hay alguien que sea simpatizante, que está escuchando o que va a escuchar cuando esto quede en la página de nuestra iglesia. Yo te digo, hermano, o sea, querido, ser simpatizante no salva. Si tú quieres ser salvo, vuélvete a Cristo. Pon tu confianza en Cristo. Y tal vez tú puedas estar pensando, pastor, pero si usted supiera con lo que yo tengo que lidiar, con lo que yo tengo que batallar, las cosas que yo he hecho, yo no creo que Cristo me perdone, porque, ¿sabes? Ese argumento yo lo he escuchado muchas veces y de corazones a veces muy sinceros, pastor. Yo he hecho esto, yo no creo que Cristo me pueda perdonar. ¿Sabes? La palabra dice que no hay perdón, no hay pecado imperdonable, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando tú vas a la palabra del Señor, nos encontramos que Dios perdonó los más horrendos pecados de los hombres. Solamente tienes que creer en lo que Él hizo por ti y por mí, como lo hizo Abraham y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. El regalo más grande que nosotros podemos recibir es gratis. Se recibe por fe. Se recibe por fe. Y fe y confianza en el Señor Jesús. Padre, yo te alabo, bendigo tu santo nombre. Y no puedo no darte gracias al terminar, Señor, esta jornada por Cristo Jesús. Gracias, Padre, por Cristo, por la vida santa de Cristo. Porque de principio a fin, Él vivió para complacerte a ti. Porque Él entendió
que la única manera de que millones y millones y millones de hombres y mujeres sean salvos es que Él viva una vida santa. Porque nosotros ya estábamos condenados aún en el vientre de nuestra madre. El salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Pero allí apareció Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo la ley. Cristo nos ha sacado del estado de condenación. Y ahora Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Oh, gracias Señor por tu salvación. Porque nos vemos a nosotros y nos encontramos, oh Señor, tan faltos. Nuestra conciencia nos acusa y nos dice que no podemos cumplir con las demandas de Dios. Pero tu palabra nos muestra a Cristo y nos recuerda que la salvación de nuestra alma es por fe. Y nosotros hemos creído en Él. Y tenemos la confianza, la fe de que al creer en Él, eso nos es contado como justicia. Ahora tenemos un carácter moral perfecto, el carácter de Cristo. Bendice tu iglesia, Señor, y oro por si hubiese alguien, Padre, que no se ha entregado a ti. Nadie puede ir a Cristo, nadie, si tú no lo llevas primero. Lleva a Cristo a los que tú has de salvar, para que muchos más te reconozcan, para que muchos más te alaben, para que muchos más se salven. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. De más está decir que los esperamos en la reunión de oración, a los que se puedan conectar, y que también los invitamos a los servicios de la iglesia, a los que nos quieran acompañar. Dios les bendiga. Nos vemos.